Bienvenidos a Conversemos, un espacio de Nariño hoy donde buscamos esas alternativas para construir un bien común. Soy María Fernanda Maya de la Red de Prensa Ciudadana y conduzco Conversemos, tiempo de diálogo y construcción en colectivo. Opinar sobre lo que acontece en un espacio y un tiempo, sobre los protagonistas de hechos destacados, proponer puntos de vista y posicionarse como referentes de la opinión pública realmente es una tarea bastante complicada, pero lograrlo con dibujos, con trazos y caricaturas es aún más complejo. Hay quienes logran aprovechar magistralmente esta herramienta lúdica de la comunicación, muy cerca al humor y útil para difundir el rumor. La caricatura es esa herramienta para fomentar pensamientos y acciones no subordinadas al poder o al control estatal. Decir tanto en un poco espacio, con tantas pocas palabras, solo lo logran quienes son capaces de plasmar con signos mensajes que le dan sentido a la realidad. La caricatura, por su forma gráfica, su fácil lectura, logra difundir ese mensaje de forma más rápida y masiva. Hoy vamos a conversar sobre uno de ellos, el argentino Joaquín Salvador Lavado, que nació el 17 de julio en 1932 en la ciudad de Mendoza, reconocido como Quino desde muy niño, quien se dedicó a dibujar historietas. Quino rebuscó dónde empezar a publicar sus trabajos y murió siendo uno de los caricaturistas del mundo con una enorme repercusión y una gran cantidad de reconocimientos internacionales, que de eso hablaremos más adelante. Quino muere el 30 de septiembre de este año en Buenos Aires y Mafalda es el personaje icónico de Quino y un verdadero fenómeno mundial hasta los días de hoy. Pese a que sus historietas solo se publicaron de 1964 a 1973, a través de la aparentemente inocente niña de 6 años, de su familia y de sus amigos, como si los recordamos ahora mismo, Susanita, Manolito, Felipe, Miguelito y Libertad. El dibujante reflexiona sobre la política, la economía y la sociedad en general. La pequeña Mafalda ama a los Beatles, ama la democracia, ama los derechos de los niños, la lectura, la paz y también ama los panqueques. Pero también odia a James Bond, odia las armas, la guerra y también tomar sopa. Y sueña, como todos nosotros, en arreglar el mundo. Aquí les dejo un pequeño fragmento de lo que Mafalda agregaba al referirse al mundo. ¿Suprimidas las armas nucleares? No sé, Mafalda, pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, por nada en especial. Pero sería bonito levantarse un día y encontrarse con que al fin la vida de uno depende de uno mismo. Bueno, como vimos, Mafalda era esa niña que te enseña a cuestionártelo todo, la religión, la política y el porqué de las situaciones de esta vida. Además de Mafalda y sus amigos, Quino también les dio vida a centenares de personajes anónimos en más de sus 60 años de trayectoria. En homenaje a Quino, están en Argentina la estatua de Mafalda y sus amigos, San Telmo en Buenos Aires, la casa de Quino en San Telmo, el Museo del Humor, la Plaza Mafalda, entre otros. Y en el exterior, la calle Mafalda en Angulema, Francia, donde se organiza anualmente el Festival Internacional del Cómic.
la estatua de Mafalda en Oviedo, España, y aquí en Colombia, justamente en donde me encuentro, que es en Ipiales, tenemos las figuras de Mafalda y sus amigos en el Parque de los Niños, en el Gran Plaza. Hoy nos acompañan tres personajes dedicados al arte: Rubén Miranda, columnista en varios medios de comunicación en Pereira y caricaturista oficial de El Diario en Pereira. También está con nosotros Álvaro Palacios, quien fue maestro en artes plásticas de la Universidad de Nariño y director del Instituto de Cultura, y Marcos Santa Cruz, maestro en artes plásticas de la Universidad de Nariño y docente de la Facultad de Artes de la UDENAR, pintor, dibujante, ilustrador y caricaturista. Bienvenidos. Con ustedes recordaremos a Quino. Hablemos de la vida de Quino, que se conoce de su familia, su formación, sus amistades, preferencias, amores también. ¿Qué tan buena persona era Quino? Bien. Sí, continúen. Le cedo la palabra a cualquiera de ustedes si quiere iniciar. Bueno, primero quiero saludarlos. Es un placer para mí estar en este medio, poder dirigirme a muchas personas en Nariño, en mi tierra natal, y poder compartir con ustedes este espacio. Un saludo para Álvaro y para Marcos. Qué bueno poder charlar con ustedes en este momento sobre este personaje tan especial. Quino era una persona más bien de pocas palabras, pero muy filosófica. Una persona que nunca quiso tener hijos porque siempre visualizó que el mundo no era el mejor para traer al mundo un hijo. Eso lo llevó a muchas reflexiones y Mafalda se convirtió prácticamente en su hija, una hija a la cual no quiso ver en una madurez, él decía que detenida y amenazada porque pues su irreverencia pudo llegar a eso. Entonces decidió no continuar con el personaje y creo que fue un acierto. Él, al no continuar con Mafalda, logró inmortalizarla. Eso es como lo más relevante de la historia de Mafalda. Sí, así es. Se sabe que era Quino un personaje que de muy pocas palabras, ¿no? Incluso en algunas entrevistas que he logrado pues apreciar en YouTube, por ejemplo, sobre todo pues en estos últimos años, ¿no? Simplemente se limitaba a responder, por ejemplo, al periodista con monosílabos, ¿no? Entonces era bastante difícil entrevistarlo, pues sobre todo en los últimos años, debido a su enfermedad. Pero a lo largo de su vida, sí fue un personaje bastante retraído. Él decía que era muy tímido y que le costaba bastante pues estar de pronto en exposiciones o estar en convenciones, estar en eventos públicos, porque pues era muy tímido y sobre todo pues en su juventud. El hecho es de que muchos de los personajes que intervienen en la historieta de Mafalda pues son un poco el reflejo de su propia personalidad. Por ejemplo, él se identifica mucho con el personaje de Felipe. Él dice que Felipe era prácticamente él, ¿no? Un personaje muy tímido y que pues logró a través de la caricatura, a través de este arte, poder expresar todo aquello que elocuentemente con las palabras no lo podía hacer. Entonces esa era una característica bastante pues llamativa de este personaje de Quino. Pues un cordial saludo para Rubén y igual maestro Marcos, pues me da gusto que pues por esta virtualidad nos podamos encontrar. Yo al principio cuando veo a Rubén Darío pensé que era Felipe, han sido los mismos, Felipe Miranda, un gran amigo también acá. A ver, Quino, sí, un personaje, bueno, de esos que mentalidad tenaz para hacer el análisis y para lograr simplificar con el mensaje y con el personaje de Mafalda tantos mensajes tan simples, tan cortos. Él
Es decir, estos grandes personajes son muy parecidos, ¿no? Es algo como lo de García Márquez, que Cien años de soledad prácticamente es el relato de lo que ocurría dentro de su familia. Y él lo recreó y Quino igual. Pues Quino cuenta de que, pues, cuando le encargaban los trabajos, las caricaturas para ser publicadas en los diarios, prácticamente él se mantuvo encerrado en un apartamento. Y los escenarios, las locaciones que él las dibuja en la tira cómica de Mafalda, pues es prácticamente lo que a él lo rodea, el entorno, el portón de enfrente del edificio, la tienda de barrio. Entonces él la recrea, él vive un entorno como muy, pues logra con una filosofía muy, lo corto y por lo rápido. Que de todas maneras, pues el cómic como tal tuvo un tiempo importante, una época de oro. Bueno, Hoy maestro, yo creo que se le es está como un poco cortando más la exclusivo, señal. un poco más los que hacen cómic son como gente muy... Pero antes, es decir, una parte... Bueno, al Yo, maestro se le está bueno, cortando la señal. No sé listo. si me escucha, Eh, maestro. Álvaro termino Palacio. con esto. Pues de todas maneras, pues aquí no mucho, ¿no? A los que nos gusta valorar este tipo de... Hay un problemita de comunicación ahí con el maestro Álvaro Palacios. Sí, Sí, está bueno, entrecortado. esperemos que ahorita lo pueda solucionar. Pero hablemos también de sus premios y distinciones, ¿no? Yo puedo mencionar que en el año 1982 le otorgan el premio al dibujante del año concedido por sus colegas, el premio también al ciudadano ilustre y la llave de la ciudad de Mendoza en 1988. También le otorgan el premio iberoamericano de humor gráfico Quevedos en el 2000, el orden al mérito artístico y cultural Pablo Neruda de Chile en 2015, bueno, entre otros. Al conversar sobre el trabajo de Quino, lo separamos en dos partes, ¿sí? Mafalda, como su obra más difundida, y por otra parte, el resto de su obra. Hablemos entonces de Mafalda. Bueno, Mafalda surge por un pedido que le hicieron a él para una empresa de electrodomésticos. En ese entonces no recuerdo muy bien el nombre de la empresa, pero estaba buscando las letras que se parecieran a, o que estaban en esa marca, para buscarle el nombre al personaje, y resultó viendo una película, y en la película salió el nombre de Mafalda. Y ahí salió pues el personaje que tanta gloria le ha dado a Quino, y que hoy en día ya vemos como una personaje inmortal. Es una persona, un cómic futurista, progresista. Uno hoy se explica la globalización. Para nosotros hoy es normal la globalización, pero para ese entonces no lo era, y Mafalda logró eso, y por eso sigue siendo vigente. Así es, así como Rubén lo acaba de anotar, pues Mafalda no era un personaje diseñado para precisamente ser publicado en una historieta, sino que era una, digamos, especie de mascota, ¿no? Que Kino creó para una campaña publicitaria, como Rubén lo acaba de afirmar. Y pues él jamás se imaginó que iba a tener pues todo el éxito que nosotros conocemos hoy en día con esta
con este personaje y con todo el mundo pues que Quino logró crear alrededor de Mafalda, ¿no? Su familia, sus amigos, su entorno, su ciudad, todo este mundo creado por Quino pues logró trascender las fronteras y de hecho eso es lo que hizo que se conociera mundialmente. Es una historieta muy futurista, muy visionaria más que todo, porque fíjese que Mafalda hablaba por allá en los años 60 de la guerra del Vietnam, ¿sí? Y sin embargo esos diálogos que nosotros encontramos en esa tira cómica son todavía vigentes, ¿no? Porque como decía Quino, la guerra ha seguido la misma, o sea, las cosas no han cambiado. Lo único que ha cambiado es el nombre de la guerra, ¿sí? Hoy encontramos guerras de, qué sé yo, de del Medio Oriente, guerras de Estados Unidos contra Irán, etcétera. O sea, la guerra sigue siendo la misma, la situación sigue siendo la misma, y por eso, pues, es el mérito que Quino tiene a través de su historieta de que es vigente, a pesar de que fue hecha hace ya más de 50 años, ¿no? Eso es muy admirable y por eso es que este personaje ha quedado dentro de la historia, pues, de la comunicación y dentro de la historia del arte y dentro de la historia del cómic y la caricatura. Pues yo digo que Mafalda nace precisamente en la década de las convulsiones, en aquella rebeldía de los jóvenes con el surgimiento del hipismo, con ese rechazo total a la guerra de Vietnam, y quiero anotar una parte como histórica a eso, los electrodomésticos que supuestamente se iban a promocionar con esta tira cómica, en donde pues prácticamente Quino mentaliza de que forma una familia, unos amigos que son los que están emocionados con los electrodomésticos. Eso se llamaba Philco. Yo me acuerdo que una tía tenía un televisor Philco de televisores blanco y negro, pues obviamente pues por la época, ¿no? Pero lo que le digo, el impacto que Mafalda nos trae es porque, pues obviamente me imagino que Quino tuvo una gran influencia de esa época, de la época de las convulsiones, de la época del rock, de la época de no a la guerra, sí al amor, en fin, ese tipo de filosofía pues se ve reflejado y que se vuelve tan vigente para nosotros. Y se vuelve, es decir, yo la otra noche que estuve leyendo algo de Quino, me imaginaba de que Mafalda debería de ser cátedra de enseñanza en las instituciones educativas, sobre todo en la primaria. Sí, estoy de acuerdo Claro. con lo que... Yo quisiera anotar, como lo dice el maestro Palacios, pues de los años 60, Mafalda exactamente nace en 1964, y toda esa década de los años 60, pues sí fue una década que marcó un hito pues dentro del siglo XX, ¿verdad? Por todas las revoluciones sociales, políticas, económicas, incluso hasta científicas, porque pues fue en esa década donde el hombre llegó a la luna, y que pues también han surgido pues teorías que señalan de que toda esa época de los años 60 pues también fue una época, digamos que planificada por digamos, aquellos quienes son los gobernantes del mundo en realidad, y que fue pues una época en donde lograron, a través de todos estos fenómenos que se presentaron en todos los ámbitos, pues una ingeniería social, ¿no? Que distrajera pues a la gente en sus quehaceres, y por eso se creó el rock, por eso nació pues de pronto el hipismo, el movimiento hippie, la psicodelia y todas estas situaciones pues que en aquella época muchos de nuestra generación vivimos y que observamos. Mafalda tiene algo característico, y es que todo lo maneja con metáforas.
Entonces, por ejemplo, el tema de la sopa, el que no le gustaba la sopa era la dictadura, el régimen. Sí, correcto. Entonces, eso era lo que él hacía. Y cada una de las cosas que él utiliza, las palabras o lo que maneja Quino, está en base a metáforas. Es una crítica filosófica muy profunda, que es donde está el éxito. Y estoy de acuerdo con el maestro, donde dice que es bueno que estuvieran en los colegios como cátedra, porque es muy ejemplarizante. ¿Se conoce alguna escuela de seguidores de Quino? ¿De pronto ustedes conocen alguna? No conozco. No, realmente en nuestro medio, pues tanto regional como nacional, no han habido pues no escuelas o digamos hasta en la misma universidad donde no solamente pues Quino, sino todo lo que corresponde a lo que es la caricatura, esta forma de expresión popular, ¿no? Este arte popular y el cómic, pues se enseñen de manera formal, digámoslo así. Mientras que en Argentina sí, ¿no? En Argentina sí hay escuelas que enseñan el cómic, enseñan la caricatura como tal para formar profesionales precisamente en este tipo de arte popular, ¿no? Mira el tema de visión, en el tema del cómic. Hoy en día, los muchachos, los millennials, son más visuales. Entonces ellos están más atentos al video, a la imagen. Entonces a nosotros nos toca replantearnos el tema de cómo llegar, cómo informar, cómo transmitir un mensaje, y uno de estos mecanismos es la caricatura. Entonces Kino lograba eso, como tú dices, con pocas palabras, pero hay unas caricaturas de Kino que no tenían ningún texto, eran solamente la imagen, y eso sí es, o sea, eso solamente lo hace una persona que tenga mucho criterio para manejarlo. No es fácil, es muy complicado llegar a ese nivel, ¿no? Eso es como lo mágico que tiene Kino. Y le digo, no era en Mafalda, eran en sus otras caricaturas donde uno miraba que no había texto. Y el dilema al cual nos enfrentamos los que hacemos caricatura es que la gente nos entienda lo que queremos decir. Porque hay muchas veces que uno manda una imagen, manda con poquito texto, y la gente lo toma de otra manera. Entonces uno dice, ahí fracasé, esa no era la intención, o a veces uno buscando una intención resulta que surgió otra que uno ni siquiera la tenía en mente, pero la gente la toma así. Y puede ser un éxito, algo que uno pensaba que no era. Es muy complejo, pero a eso es lo que trata, es el dilema del día a día. Uno, cada vez que encuentra el papel en blanco, dice, bueno, empecemos a ver qué es lo que quiero hacer y que la otra persona le entienda. El maestro Rubén es caricaturista, ¿no? En Diario Pereira. Le pregunto al maestro Álvaro Palacios y al maestro Marco, ¿ustedes han hecho caricatura? Maestro Álvaro. A ver, le respondo. Le voy a contar un poco el impacto del cómic en mi vida, sin que yo sea caricaturista. El cómic, a ver, yo entro a estudiar la primaria en 1966, o sea, 2 años después de lo que nace Mafalda. Y entro leyendo, o sea, yo ya entré a la escuela, sabía leer. ¿Y por qué sabía leer? Porque enfrente de la casa de nosotros había un alquiler de cuentos, en donde un señor zapatero tenía un marco de madera, tensado unas cuerdas, y sobre esas cuerdas ponía los cómics. Y como no había televisión, entonces la recreación nuestra, parte de la recreación nuestra era ir a alquilar cuentos y sentarnos y leerlos. Entonces, en esa época, por decir algo, la influencia, no de Mafalda, no se la conocía acá, pero la influencia de Tarzán, Arandú, Chanok, uno que me gustaba muchísimo a mí es Red Reader. Pero lo que yo le agradezco al cómic es esa formación que me dio como lector, porque era nuestra distracción, era nuestra recreación. Nosotros éramos niños que nos criamos en la calle prácticamente.
todo era sano, muy sano. Que los niños jueguen en la calle era pues una normalidad. Yo creo que en toda Latinoamérica, lo que cuenta Mafalda, nosotros infantilmente lo vivimos, y la manera como respondíamos a nuestros padres también nosotros lo vivimos. Pero lo que le digo, el cómic fue muy importante. Ahora, en mi formación artística, pues obviamente la mejor distracción que uno tenía, porque le gustaba el dibujo, era copiar las figuras de los cómics, copiar, por ejemplo, a Calimán, que era un personaje supremamente interesante, sigue siendo. Hoy, por ejemplo, México era un gran productor de cómics. Yo me imagino cómo habrán sido esas grandes empresas llenas de dibujantes. Y habían otras que eran las fotonovelas o las fotorevistas, que hacían las escenas tomando fotografías. De igual manera, en aquella época yo pienso que el cómic generó una gran economía me imagino, en todos los países del mundo. Pero lo que nosotros sí sentimos de la influencia mexicana de los cómics acá fue muy importante. De ahí viene en el bachillerato un personaje muy importante. Fuera de Mafalda, ahí ya lo conocimos a Mafalda, pero nosotros de adolescentes pues nos apegamos muchísimo a Condorito. O sea, Condorito era el chiste, era la risa, era el humor, en últimas ahí se reflejaban también nuestras costumbres. Y eso nos hizo vivir, o sea, de verdad, nos hizo vivir y nos enseñó. Hasta que luego, pues, aparece la televisión, entonces la televisión ya nos roba el tiempo. Por decir algo, en mi barrio, en 1969, día 20 de julio, acontecimiento, llegada del hombre a la luna, se compró el primer televisor de la calle, del barrio, y entonces todo el mundo se juntó allí. Y ahí cambió la humanidad. Cambiamos, más tiempo a la televisión, menos tiempo a la lectura, menos tiempo a integrarnos socialmente. Así es. ¿Puedo continuar? Claro que sí, maestro. Continúe. Bueno, yo hago caricatura y hago cómics, pero pues no lo hago de una manera profesional. Toda mi formación y conocimientos que tengo acerca de la caricatura y el cómics ha sido de manera autodidacta, porque pues he leído y he investigado pues un poquito acerca de la historia, acerca de las técnicas, etcétera, que tienen que ver con este tipo de arte. De hecho, dicto una cátedra de cómics en la universidad referente al programa de formación humanística, donde pues a los jóvenes se les trata de enseñar cómo el cómic y la caricatura pues pueden también ser aprovechadas de manera pedagógica, ¿no? No solamente como un medio para recrear, sino también para informar y para educar. También conocí este asunto de la caricatura y del cómic, como el maestro Álvaro Palacios lo acaba de afirmar, a través del alquiler de revistas que por allá en la década de los 70, pues nosotros en nuestra niñez hacíamos, ¿no? Y leer cómics, pues era nuestro pasatiempo y eso fue lo que creó también nuestro hábito por la lectura, ¿sí? Lo que hoy en día, pues es muy difícil hacer que los niños lean porque, pues, esa influencia del cómic, pues ya, a pesar de que, pues, los medios de comunicación lo han difundido en estos últimos tiempos con gran fuerza, pero pues no ha surtido pues el efecto que de pronto en nuestra niñez surtió, ¿no? El cómic como tal. Como yo pues lo anotaba, no han habido escuelas que se dediquen a la enseñanza de este tipo de arte, pero pues el interés y el amor que yo cogí por el cómic fue precisamente por eso, ¿no? Porque alquilábamos en las zapaterías, en los talleres de bicicletas, los cómics que alquilaban y eso fue lo que nos enamoró pues de este arte. A Mafalda o específicamente a Aquino lo vine a conocer también en esa década de los 70 cuando
los suplementos dominicales de los periódicos publicaban sus planchas de humor gráfico, sobre todo, ¿no? La historieta de Mafalda, pues todavía no se publicaba en aquellos tiempos, pero el humor gráfico que Kino hacía era el que a mí particularmente me llamaba mucho la atención, sobre todo por esa calidad técnica en el dibujo, ¿no? Que Kino desarrolló, es bastante admirable. Sí, Mafalda Aunque muestra... él, Continúe, maestro, diga. aunque él decía que era un pésimo dibujante, ¿no? Sí, Él es lo siempre paradójico. decía que no era un buen Sí, dibujante, pero sí esa simplicidad, ese sketch a la hora de hacer sus cómics era interesante. sí, Yo creo que todos crecimos con el tema pues, de la lectura, es algo que tenemos que rescatar. No sé cómo, no sé qué chic se tenga que mover para que los muchachos vuelvan a leer. Hoy en día se quedan con los titulares y lastimosamente los medios de comunicación lanzan equivocadamente los titulares, entonces el muchacho se queda con una noticia errónea de lo que en realidad es el contexto. O sea, no hay contexto, simplemente se queda con ese texto del titular. Y un cómic es eso, es un titular que hay que pensar mucho, un titular que hay que repensar antes de sacarlo para que el mensaje sea el correcto. Sí, de hecho, lo que dice el maestro Rubén de los titulares y así mismo se difunde, ¿no? Volviendo como al tema de Mafalda, esta niña pues muestra su preocupación por la humanidad y la paz mundial y por esto se revela contra el mundo legado por sus mayores. A ustedes, ¿cuál fue esa gran enseñanza que les deja Kino a través de Mafalda? Para mí, a ver, particularmente creo que esa visión cáustica que Kino a través de Mafalda tenía del mundo, ¿no? De la forma pues en cómo el mundo ha estado organizado, de cómo la sociedad se ha, digamos, debatido dentro de todas las problemáticas mundiales pues, que se han desarrollado, ¿no? Y todo pues a raíz de lo económico y lo político prácticamente. Entonces esa visión cáustica, esa manera de poder manifestar Kino su visión a través de este personaje, pues es lo que yo más he admirado, ¿no? Kino tiene algo muy especial, aunque él se consideraba más de izquierda, él trataba de que no lo metan en un tema ideológico. Y creo que eso es algo asertivo porque uno, el día que tome una postura, se termina convirtiendo en algo que yo llamo un criticón de alto rendimiento. Entonces eso empieza a chocar. Entonces la idea es uno ser un equilibrado, tirar dardos a los papayazos, porque la caricatura, el cómic es eso, es aprovechar los papayazos de donde vienen, sin tener en cuenta ideologías ni nada y poderlos sacar a flote. Eso era Kino. Kino tenía un humor sarcástico, que esa palabra es como que la más asertiva, es ser sarcástico. El sarcasmo en el cómic es muy importante. Pues Mafalda, a ver, una que me impactó porque pues a uno en la etapa de crecimiento le coge un poco de rebeldía en la familia. Y entonces una vez mi mamá me dijo, deje de ser malcriado. Y yo respondí, ¿y qué? Y un día leyendo a Mafalda encuentro lo mismo, lo mismo. O sea, deje de ser malcriada. Entonces Mafalda también le dice, ¿quién me crió? Me identifiqué pues con eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, pues Mafalda es contestataria, no se queda con nada, es decir, yo imagino de esas muchachas que son de armas o a tomar, que no se está pensando en que las cosas hay que dejarlas para mañana y obviamente lo dice,
lo comunica inmediatamente. Y hoy, pues, como siempre le pasa a los artistas, se mueren, entonces son importantes, son muy importantes. Hoy Kino es el personaje pues prácticamente va a ser el personaje de este año. Y obviamente Mafalda, ¿no? Va a ser el personaje y seguirá, y no sé si eso se pueda retomar y, en fin, continuar de alguna manera con este tipo de filosofía. De pronto, no sé cómo estén las cosas legales en ese sentido, pero la influencia, obviamente, para nosotros primero como artistas, una admiración por la calidad de dibujante, por la manera de abstraer los personajes, igualmente los ambientes, ¿no? Y pues para los argentinos muy chévere porque Mafalda es un personaje de mostrar en todas partes. Yo, lo que decía Rubén hace ratico, de que de pronto un caricaturista puede volverse inmediatista, contestatario, pues es cierto. El otro día lo escuchaba en alguna intervención a Matador, y Matador decía de que le preguntaban que por qué ataca tanto a Uribe, al Centro Democrático. Entonces él decía, porque me generan la facilidad de hacer, porque no tengo que pensar demasiado, porque las acciones de ellos me permiten a mí generar un pensamiento ágil, rápido y criticón, porque pues obviamente, ¿no?, con una caricatura se critica una determinada condición social, política. Ahora, Kino, pues obviamente él no le gustaba que lo involucren ni se tomen a Mafalda como para presentación de asuntos políticos. Alguna vez un candidato la tomó a Mafalda y la ponía en sus afiches, la ponía en su publicidad, y él demandó esa situación. Entonces, pues me imagino que Rubén haya pasado por algunas circunstancias de que a algún personaje no le gustó su cara. No, eso uno se encuentra en este medio ese tipo de situaciones. ¿No? Entonces tú sacas una caricatura que es tirándole a la izquierda, y entonces los amigos de la derecha, que son muchos, lo llaman a felicitar y la comparten. O al contrario, entonces pasa eso. Entonces uno tiene ese tipo de amigos, uno tiene que diferenciar mucho eso. Yo siempre he dicho que la amistad tiene que estar por encima de la política. Esas polarizaciones no nos convienen a nadie. La idea es aportar desde el cómic. Ojalá llegar, esa forma de enseñanza de Kino era muy importante. Hoy, por ejemplo, yo veo un mundo muy facilista. Veo a unos jóvenes que creen que todo es fácil, que se consigue de la forma más rápida, y Kino en una de sus frases decía que la vida es linda, lo malo es que la gente la confunde linda con fácil, ¿no? Entonces la vida no es fácil, la vida es un sube y baja, y nosotros tenemos que lucharla para poder ser felices. Pero hoy el muchacho hoy en día quiere todo fácil. El facilismo se ha convertido en algo complejo. Bueno, en el departamento de Nariño, ¿ustedes conocen a alguien que se pueda mencionar como caricaturista, que haya tenido ese reconocimiento, o bueno, se haya hecho notar pues por su caricatura y su forma de expresar? Sí, claro. Pues famosamente murió, ¿no? Quique, un caricaturista de Diario del Sur por muchísimos años, y pialeño él. El de la familia Tarapuez. Pues impactó. Exactamente. Sí, el creador de la familia Tarapuez. Siga, maestro Marco. Y pialeño además, ¿no? Sí, claro. Y pialeño. Y pialeño. Sí. Yo con él hice un curso de electricidad alguna vez, y pues
era, era impactante la manera como él dibujaba. Yo algún día, pues él seguía dibujando con marcador o con rapidógrafo, ¿no? O sea, nosotros somos de la generación del rapidógrafo y ya cuando, más o menos en 1993, se comienza a popularizar la PC, entonces de los primeros que tuvimos PC con un cierto software robusto para poder hacer dibujos, fuimos una empresa de impresión que tuvimos acá en Ipiales, y yo algún día aquí que lo invité y le dije, mire, el asunto es que esto cambió y las caricaturas se pueden hacer ya dentro de un software. En ese entonces, pues el programa de dibujo más sencillo que había era Corel, pero muy incipiente todavía. Y como que él entendió el mensaje y procuró de que en Diario del Sur pues le dotaran de alguna herramienta en ese sentido para poder hacer de otra manera las caricaturas. Igual, pues Quique tiene un libro muy interesante, muy bueno, y que pues es el orgullo de nosotros los ipialeños como caricaturistas. Lastimosamente, antes de que se presentara esto de las plataformas y del internet y todo esto, pues lo que realmente no han habido es canales, o no habían canales, ¿verdad? Para poder expresar, pues a través de pronto de este arte de la caricatura, todas las situaciones que la gente pudiese observar. Gracias a mi labor como docente en la universidad y dictando pues estos talleres de caricatura y de cómics, yo me he dado cuenta de que hay mucho talento, ¿no? Hay muchos jóvenes que tienen gran capacidad para la expresión de la caricatura y del cómic, y que pues bueno, por la falta de patrocinio, por la falta de canales para poder publicar, pues eso ha sido un poco difícil de conocer pues personajes que de pronto tienen ese talento como podría ser pues el de cualquier otro profesional, ¿no? Sí, lo que veo es que se quedan como en el tema simplemente como un hobby y no lo han explotado como a nivel También, sí, profesional. No, cómo no. no sé si el diario tenga en este momento caricaturista, no tengo claro eso, si en Nariño tengan caricaturista en este momento, en el Diario del Sur. Hay un muchacho Insuasti, creo que publica caricatura ahí. Sí, pero la idea es que todavía, a pesar de que haya tecnología, uno arranca el dibujo con un trazo y luego ya lo pasa a la plataforma. Yo funciono con un programa de celular, incluso no lo hago en PC, sino desde desde mi celular. Desde el celular es donde hago todas las caricaturas. No, pero Las las hago caricaturas previamente, sí, previamente del las hago maestro son buenas. sí, las hago previamente en papel y luego a través de una fotografía tomada con el celular, la subo a una aplicación que tengo en el celular y empiezo a trabajar ya incluso con el dedo. Es bien curioso, pero cogí la habilidad de manejarla en el celular y me ha dado buen resultado, entonces uno se tiene que quedar con lo que le da resultado y ahí estoy y me quedaré ahí. Eh, Manejo Corel, manejo Photoshop, manejo otros programas incluso de animación en 3D, pero me quedé con el del celular y en ese estoy trabajando. Bueno, Yo pues ahora considero bien, de que el futuro, continúe, maestro. considero de que el futuro del cómic va a pasar a ser animación, porque pues encontramos a muchísimos jóvenes ya metidos en el asunto. El, lo que ellos requieren, lo que yo veo que muchos jóvenes que les interesa hacer animación o, o hacer cine con animación es de que no tienen las bases del dibujo. Y considero de que hay que incentivar eso, hay que enseñar a dibujar, por lo menos la parte básica, porque
Acá en Ipiales hay un festival de cine cada año, excepto este de pandemia, se arrancó, porque pues obviamente lo bueno de este festival es de que estaba lleno de muchísimos talleres, y uno de ellos era animación, y uno ve a los muchachos muy interesados en poder aprender en ese tipo de capacitación. Entonces, a mí me parece que pues los que puedan ¿Se nos fue el maestro? Se cortó la comunicación ahí. Sí, de que el internet no está funcionando bien. Bueno, hasta que él pueda recuperarse, yo voy a destacar una frase de Miguelito, un amiguito de Mafalda, abro comillas, la vida no debería echarle a uno de la niñez sin antes. Es un fragmento bastante bonito el que les voy a dejar a continuación y charlaremos sobre eso, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Qué haces ahí sentado? Pues, tomando algo de comida. Estás todo, Miguelito. ¿Qué haces ahí sentado, esperando algo de la vida? Bueno, pero ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues, no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la gana. ¡Otoño! A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos y por eso está como está. Bueno, en su opinión, ¿cuál es ese mensaje que quiso dar Mafalda? No logré yo captar ese el diálogo, estaba como muy intercortado. con mucha La señal, quizá. Sí, nos está fallando el internet. Sí, que está, la gente Maestro, espera mucho, mucho de la bueno, vida, ahí lo escuchamos, y cuando la vida todavía. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, Ahí ya. más o menos lo que uno entiende es que la vida, mucha gente espera muchas cosas de la vida, ¿cierto? Como hace Miguelito, y cuando la vida le entrega algo, le parece insignificante, ¿cierto? O sea, mire, o sea, quieren más de lo que tienen, nunca se conforman con lo que tienen, y ese es el gran problema. La idea es que uno tiene que aprovechar lo mucho o poco que le entrega la vida y valorarlo. O sea, ese tema de valorar lo que uno tiene y no mirar lo que tienen los otros, es lo que es como ese mensaje de Kino, ¿no? Pues lo que usted dice es cierto. O sea, esta época de pandemia nos ha hecho volver atrás, por lo menos yo sí he reflexionado sobre la actitud vanidosa que a veces uno tiene frente a los demás y frente a la vida. Y lo que usted dice es cierto, o sea, uno se hace ilusiones con la vida y de pronto la vida le va dando de a goticas, de a goticas. Y uno nunca está conforme, ¿no? Hay expresiones que dicen, qué vida tan arrastrada, por decir algo. Es cuando uno espera que las cosas sean muy inmediatas y un poco jugándola como a la buena y a la mala suerte. Y pues sí, o sea, por eso yo insisto de que Mafalda debería de estar en el programa educativo, por lo menos en el área de idiomas o de castellano, una cosa así, porque deja muy de fondo
mensajes muy importantes para la vida. Y son mensajes que cualquier niño los puede entender también. Sí, por ejemplo, hay una parte donde dice que ya lastimosamente hay más gente interesada que interesante, ¿no? Esa es otra frase de Quino a través de Mafalda que es muy buena y creo que se asemeja a lo que sea. O sea, la gente piensa en lo material, no piensa en otras cosas que te pueden dar felicidad. Y yo creo que el camino de todo ser humano es ser feliz. Entonces, muchos confunden el tener plata con ser felices, y eso no, la plata no es toda la felicidad. Entonces, la idea es encaminarnos a ser felices, haciendo lo que nos gusta. Yo creo que tanto Bueno, el humor gráfico como las historietas que Kino desarrolló, pues son dignas de ser estudiadas precisamente para aprender esa filosofía práctica, ¿no? Que de pronto a muchos pues pasa desapercibida. Entonces, esa es una característica bastante importante que este gran personaje, este gran maestro Kino nos legó a través de su obra. Él tenía una cosa que él decía, o Esa sea, la gente le falta criticaba, él de... decía, bueno, pero ¿por qué tanta crítica, cierto? O sea, a través del cómic. Él decía, usted no ve el lado bueno, o sea, yo sí lo veo, lo que pasa, o sea, para yo poder criticar, de yo siempre tengo en eh, cuenta la fe, yo confío en que mi crítica va a ayudar a cambiar el mundo, y eso es lo que él pretendía, y eso es lo que deberíamos ser todos seres humanos desde nuestro ámbito, de lo que hace, de lo que hagamos, desde cualquiera de nuestros oficios, tener en fe que la cosa va a salir bien y proponer, o sea, yo nunca he estado de acuerdo con los comités de aplausos que les llamo, ya sea en política o de otras cosas, porque muchas veces es mejor la crítica de una oposición al aplauso del amigo, ¿no? Del que está aliado con uno, que no le hace ver el error que uno comete. Claro. bueno, esto de la caricatura es tan bonito que deberíamos, lo que dice el maestro Rubén, hacer una propuesta, ¿no? Ustedes que saben y nosotros que nos gusta, impulsar un evento que ojalá terminara en una creación de alguna publicación. ¿Ustedes qué proponen para que la caricatura no se quede en el olvido? Continuemos. No, sería interesante, qué bueno pensar en un encuentro nacional de caricatura. No lo conozco aquí en Colombia. Conozco muchos caricaturistas muy buenos en Santander, en Cali, en Bogotá, en Medellín. En Nariño, pues conozco poco, pues conocí al del diario, pero pienso que hay mucho talento el cual se debe explotar. Y uno de esos encuentros o talleres, como lo quiera llamar, Un ayudan a encuentro que esto no se acabe. nacional. Precisamente lo que faltan, pues, es eso, esos canales que permitan descubrir talentos, que permitan mirar el trabajo que anónimamente muchos personajes hacen, ¿no? Y aunque han habido últimamente ya eventos sobre Comic Cons y todas estas convenciones, realmente haría falta, ¿verdad?, un evento especializado en humor gráfico y caricatura, que sería, pues, estupendo poderlo desarrollar en nuestro territorio, en nuestra región y así poder darle fuerza y poder pues descubrir los talentos que están por ahí, ¿no? Digamos que casi que de manera silvestre. Nuestra región se caracteriza por personas que cultivan mucho el arte, la cultura, ¿no? Pero que por falta de esos canales, de esos apoyos que de pronto institucionales, tanto privados como oficiales podrían, ¿no? Darse. Sería importante tratar de reunirnos por lo menos pues quienes de pronto en nuestro ámbito nos conocemos y pensar en eso, ¿no? Para organizar de pronto un evento que pueda pues con el tiempo trascender. Mira que hay cosas que se han hecho en Nariño como, ¿cómo se llama esa parte? Arcoíris en el asfalto, se llama, lo que hay el 28 de Sí, diciembre. Bueno, yo ya sí, cómo no. lo vi en otras ciudades acá en el eje cafetero y cuando pregunté, me dijeron, no, es que lo copiamos de algo de Nariño. O sea, mire la trascendencia que dio eso y la idea es que podamos pensar, desde el sur se puede pensar en hacer algo y que sea ejemplo y lo repliquen en otras ciudades. Mira Claro, que sí claro. da el ejemplo y mira que uno piensa que no pasa fronteras, pasó fronteras. Ese de arcoíris en el asfalto lo están haciendo en otras ciudades porque vieron como ejemplo el de Nariño.
Qué bien. Bueno, el maestro tiene una dificultad. Esperemos que se logre conectar para ya ir finalizando. Eso, todos los aportes que ustedes han dado en este espacio han sido muy importantes. Y es eso, ¿no? Mafalda no te enseña a portarte bien, Mafalda te enseña a, a cuestionártelo todo, a cuestionar la religión, a la política y el porqué de las situaciones de la vida. Lastimosamente, el tiempo se nos hizo corto cuando recordamos a personajes tan importantes que se fueron de este plano y nos dejaron a un niño de 6 años que se quedará como Kino para siempre en nuestros corazones. Yo le doy gracias a ustedes, a nuestros invitados, por su tiempo y por compartir hoy. Conversemos. Para finalizar, quiero que nos cuenten ustedes cómo se puede dibujar el futuro. Yo estaba pensando, mira, hacer como una especie de analogía. Yo he estado como tratando de cuadrar una cosa que se llama el mundo cuadrado. Estoy en eso, cuando ya lo tenga se los compartiré. Espero del Por favor. resultado, porque es como la antología a eso, ¿cierto? Estamos en un mundo redondo donde nos movemos, donde estamos todos en constante movimiento, pero a veces hay que hacer como un alto en el camino. Ese mundo cuadrado está, pues, ya está empezándose a rayar. Pero pienso que más que todo lo que hay que pensar ahora es en, no tener, en educar jóvenes no solamente para que sean inteligentes, sino que sean críticos. Eso es lo más importante, es ver que nuestros jóvenes sean personas críticas. Ese tema de rebeldía a veces está mal utilizado y piensa que ser rebelde es ser una persona mala, ¿no? Que hay que ser críticos, hay que no tragar entero, me parece que eso es importante y la juventud hoy en día o aún lo aterra, son unas personas que van sin tapujos, te dicen las cosas de frente. El muchacho te dice de frente todo lo que piensa y eso es interesante. En nuestra época nosotros no nos atrevíamos a tanto, pero sí hay que inculcar en los jóvenes que sean más críticos. Yo creo que para dibujar el futuro es necesario que nosotros pensemos en el amor, ¿no? Pensemos y reflexionemos sobre ese sentimiento, esa fuerza universal, pues que debería primar, ¿no? En cada uno de nosotros, porque pues estamos viviendo en un mundo totalmente fuera de este sentimiento, ¿no? Pensar en el amor en nosotros mismos, en lo que hacemos, pensar en el amor hacia los demás y de esa manera pues podríamos lograr un mundo mejor. Maestro Álvaro Palacios, se nos fue, tal vez no me escuchó en el momento en que, para finalizar, les preguntaba a los maestros cómo dibujar el futuro. Yo quería aportar algo ahí como conclusión. Kino tenía otra frase donde dice, si en vez de planear tanto, voláramos un poco más alto. Yo pienso que es importante eso, que dejemos de pensar tanto y hagamos, actuemos. Vemos. Sí, ejecutar. Esa es la palabra correcta. Sí, bueno, Kino nos deja muchísimas enseñanzas, nos deja muchísimas frases importantísimas que deberíamos aplicar en nuestro diario vivir. Y en este mundo de la creatividad y el arte, hay quienes se destacan más que otros, pero algunos alcanzan sitiales de recordación permanente, de referentes ineludibles. Kino fue uno de los más grandes, un futurista que con su caricatura visualizó lo que podía ocurrir y que finalmente pues está ocurriendo en el mundo hoy, ¿no? Nos deja a esa niña de 6 años que siempre da su opinión, que no le importa lo que piensen de ella y se preocupa incansablemente por el planeta, quien se convirtió en un ejemplo y referente para varias generaciones. La mejor herencia de Kino es ella, es Mafalda, y Mafalda vivirá por siempre
aún en la ausencia de Kim. Yo les agradezco nuevamente a ustedes, a maestro Rubén Miranda, maestro Marco Santa Cruz, maestro Álvaro Palacios. No sé si el maestro Álvaro ya me escucha, espero que sí. Ya estamos finalizando. Quisiéramos despedirnos con su punto de vista de cómo dibujar el futuro. Queremos escucharlo de usted, maestro Álvaro. Ojalá la conexión le permita. Maestro, ¿no se escucha? Bueno, yo creo que definitivamente el maestro tuvo bastantes complicaciones con internet. Estas cosas pasan cuando pues, nos le damos apertura a estos espacios en vivo. Pero nada, agradecerles nuevamente y nos vemos en otro espacio. Y muchas gracias a todas las personas también que están conectadas. Los invito a que sigan redes sociales de Nariño Hoy. Y gracias a ustedes nuevamente. No, gracias a ti también. Gracias, y un María saludo para Fernanda, todos. por la invitación. Gracias, maestro Rubén. Un saludo y gracias a ustedes por la invitación también. Estén muy bien.